Continuamos con la conferencia Journey to Cloud. ¿Tu modelo está realmente preparado para los desafíos actuales? Con Manuel Masri, Financial Services, Cloud Strategy Practice Leader, EY Américas. Muy buenos días. Muchas gracias por tenernos acá y por participar de esta reunión que espero que sea del agrado de ustedes. Mi nombre es Manuel Masri, soy Senior Manager de la práctica de estrategia de nube en Estados Unidos y con mucho orgullo poder soportar a la región. Nacido en Argentina, he pasado un tiempo en Colombia ayudando a uno de los mejores países que creo que hay aquí en Latinoamérica, sin ofender a nadie. Pero es un gusto poder ayudar y ver cómo la región crece en temas de tecnología e innovación, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Queríamos establecer en 4 componentes el tema de la adopción de la nube. Una es definir cuáles son las tendencias que estamos viendo en el mercado de la región y en Europa también. Cómo se puede empezar el tema de adopción o aceleración, más que nada en muchas de las compañías ahora, aceleración a la adopción a la nube. ¿Cómo puedo soportar esta aceleración de acuerdo a diferentes niveles de arquitectura, seguridad y operaciones? Y cómo mantener ese ritmo que se necesita para poder llegar a lo que se requiere en términos de negocio, agilidad y costos. Tocando esos 4 componentes, es algo que lo que estamos viendo en el mercado es no viendo a empresas que están viendo no si van a ir a la nube, si van a ir a la nube pública o van a ir a la nube privada, pero más que nada haciendo énfasis a qué velocidad estas empresas quieren ir a la nube y qué tanto son los componentes que quieren llevar a la nube en términos de workloads o aplicaciones. La adopción de la nube en términos de nube híbrida es lo que se está viendo actualmente empujando en el mercado. Muchas de las empresas ya tienen algunas de las workloads, aplicaciones en la nube. Ya están haciendo el análisis de un proveedor, 2 proveedores, 3 proveedores, como se está viendo en la lámina ahora. Pero muchas de ellas están viendo el tema de qué componentes tienen que preparar en los ambientes productivos, preproductivos, para poder soportar esta adopción masiva que se está viniendo más en nube pública. Entonces, no es, como dijimos, no es en términos de qué componentes llevar, pero es cuándo lo voy a llevar. Si bien algunas de las empresas por ahí están un poco en los pasos de definir la estrategia, queriendo o no, los proveedores de servicio o los proveedores de software que estas empresas están utilizando ya están yendo a la nube y en sí hacen a estas empresas ya que están adoptando estos componentes en los cuales ya tienen que estar previendo cambios en la parte de integraciones, en la parte de contrato, negociaciones y seguridad. Entonces, tener una estrategia bien definida, adoptada y aprobada por negocio, por la parte de tecnología, es uno de los componentes fundamentales para poder adoptarla efectivamente. Entonces, lo que vemos acá es, van a la nube y están usando múltiples proveedores de servicio, dependiendo de la estrategia que se haya definido y las alianzas que se tienen de acuerdo o no a los proveedores que ya venían trabajando. Ahora, cuando se habla de la adopción a la nube, cada una de las empresas, especialmente en el mercado financiero, el paso de adopción y dónde están ubicadas en la adopción a la nube varía significativamente. Por ahí se ve más a los bancos ya evaluando las aplicaciones que se van a desarrollar en la nube, ya desarrollando aplicaciones nativas en la nube por la competencia que se está viendo en el sistema financiero. Ahora, las aseguradoras por ahí un poco más en el lado izquierdo, donde están haciendo la estrategia, analizando la arquitectura que debería soportar estas aplicaciones en la nube, en lo cual se ve un poquito más atrasadas que los bancos,
pero todas siguiendo el mismo nivel, el roadmap que le decimos de adopción a la nube, donde hacen la evaluación de los proveedores de servicio, hacen la estrategia de negocio, y uno de los puntos fundamentales que vamos a ver en la próxima lámina también es definir esa estrategia de negocio en las cuales no solamente la área de tecnología o de operaciones tiene el buy-in, pero es fundamental tener el buy-in del negocio, porque es lo que te va a ayudar a hacer ese push que se necesita en el tema de adopción y aceleración hacia la nube. Una vez que se va ya con un caso de negocio definido, ya con una arquitectura de referencia que los diferentes desarrolladores puedan adoptar en el tema de migraciones de la nube, de los estándares de operaciones, de procesos, de arquitectura, de seguridad que ya se definen. Ahora es donde se puede hacer lo que le decimos el Minimum Viable Cloud, componentes básicos que se deben tener en la nube para poder funcionar efectivamente, siguiendo las regulaciones y los requerimientos que se tienen en el lado de seguridad de operaciones, datos y de las empresas que en sí están estableciendo. Una vez que ya se define el Minimum Viable Cloud y ya se pasa alguna de estas aplicaciones como testeo a los ambientes de nube pública o nube privada, es ahí donde se empieza a hacer la aceleración, ya sea a largo plazo o a la aceleración hacia la nube en los proveedores de servicio que se hayan elegido. Esa aceleración es dependiendo de cómo se haya desarrollado ese caso de negocio y dependiendo del buy-in que se tiene del negocio, de las líneas de negocio, es qué tan rápido voy a hacer esta migración hacia la nube. Y uno de los componentes fundamentales, porque de esto depende el beneficio, el retorno de beneficio que se va a tener cuando se va a hacer la migración a la nube. Estamos hablando un poquito de los drivers cuando se habla del caso de negocio. No todas las líneas de negocio tienen el mismo driver o la ímpetu de ir hacia la nube. Y lo que hace es que cada una de ellas tengan diferentes puntos de vista, pero a su vez tengan el agreement de poder ir juntos a la nube, ¿sí? La línea de negocio, por ejemplo, en la parte de operaciones, por ahí está más enfocada en la parte de reducción de costos, en la parte de mantenimiento. Cuando vos te vas a la línea de análisis, por ejemplo, de acciones en los bancos o de investment, por ahí un poco más el tema de la flexibilidad que le da a ellos, hacer evaluaciones de riesgos que se tienen. Entonces, el enfoque no es tanto en el costo, sino en la flexibilidad de dar ese soporte de análisis que se necesita para poder llevar esas altas cargas y altos requerimientos de los sistemas de infraestructura que se requiere para hacer esos niveles. Por ahí a la parte de marketing es más el tema de nuevo ingreso, la velocidad de cambio, de acuerdo a las necesidades que tienen el manejo del mercado. Y por eso es mucho que de esa área, por ejemplo, de marketing, que se va mucho más a lo que es software as a service, que le da la flexibilidad que por ahí las infraestructuras locales no le pueden dar. Pero lo que vamos a decir con esto es, no hay un driver que fits all, que le alcance a todos. Es un driver que está atado a las necesidades del mercado y a las necesidades de las funciones de las diferentes líneas de negocios que están dando soporte. Estoy hablando un poquito rápido, pero ojalá que me entiendan, especialmente con el español trabado que tengo. Ahora, una vez que se define el caso de negocio y quiero ir a acelerar la adopción a la nube, lo que vemos mucho en nuestros clientes y en los que lo estamos ayudando a través de este paso de adopción a la nube es en estos 4 componentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo soportar esta adopción a la nube con un proceso en la cual constantemente se está renovando, actualizando para poder llevar estas cargas hacia la nube?
Estos 4 componentes se dividen básicamente en una evaluación de las aplicaciones o los workloads que se tienen para ver las interdependencias, para ver si es posible de acuerdo a los requerimientos de seguridad o de datos que se tiene para poder llevarla a la nube pública o a la nube privada o para que se queden en on-premises. Es hacer ese análisis de disposición o racionalización de las aplicaciones para ver si se necesita hacer un rehost o una replataforma o una rearquitectura o un retiro de esas aplicaciones. Es hacer ese análisis global o también a través de un mapa de sistemas que le llaman en algunos países para tener en cuenta cuál es el scope que se tiene de aplicaciones que voy a necesitar hacer mejoras o no. Esto también ayuda en la parte del caso de negocio y es pieza fundamental para construir ese caso de negocio para definir los return of investment. Una vez que defino qué aplicaciones, cómo van a ir a la nube, voy al tema de qué diseño, qué arquitectura voy a definir para cada una de estas aplicaciones. Es a través de un proceso que llamamos arquitectura de referencia, que primero ayuda al desarrollo de aplicaciones nativas, pero también a tipos de arquitecturas que me van a ayudar a migrar este tipo de aplicaciones, ya sea rehost o replatform, para poder llevar estas aplicaciones de acuerdo a ciertas arquitecturas rápidamente a través de aplicaciones como Xaware o Cloud Endure que me permiten ayudar a hacer esa migración de nube efectivamente y rápidamente. Y después llevando al tema de la migración, al proceso de obtención de la información que ya se evaluó al principio, hacer un análisis más detallado, crear ese CI/CD pipeline y a través de la obtención de ayuda del centro de excelencia de nube o a través de mis desarrolladores, crear ese concepto de Cloud Migration Factory que me permita migrar y llevar estas aplicaciones a la nube. Y después ya, una vez ya migrado, hay un componente crítico que a veces no se toma o no se presta atención, que es la operacionalización de las aplicaciones que se van a la nube. Y todo esto lleva a hacer el cambio de cómo voy a poder mejorar estas operaciones en el momento donde yo en cierto momento, cuando estoy haciendo migraciones a la nube, voy a estar en este periodo donde voy a tener las aplicaciones on-premises, las aplicaciones en la nube con equipos diferentes y sin una automatización que pueda tener en el tema de análisis de performance o rendimiento, la verdad va a ser imposible cumplir con este componente. Y el gobierno también de esto. Muchas de las compañías, las operaciones de nube, operaciones de on-premises, está trabajado con equipos diferentes. Entonces, ¿cómo haces para hacer la integración en el tema de fallas en las operaciones cuando ciertas aplicaciones tienen la aplicación o el web base en la nube y la parte de datos y backend en on-premises? La verdad es la integración esa que lleva a hacer esta operación un poquito más crítica que lo que se tenía anteriormente, y es donde también se puede ver mucho más el beneficio financiero por la reducción de complejidad de los diferentes componentes cuando ya se va adoptando más lo que es plataforma como servicio o funciones como servicio en vez de puramente a la parte de infraestructura. El tema de migración, y quería hacer el énfasis cuando hablaba al principio de una vez que se tiene la estrategia, el caso de negocio, la adopción la vemos diferenciada en 2 componentes de cómo se ve adoptada. Esta misma está diferenciada en definir la estrategia a largo plazo y dejando a las líneas de negocio o a las diferentes funciones en la empresa decidir qué cargas van a llevar y a qué velocidad y al soporte que ellos necesitan. Entonces, fijar la meta y que cada una de las líneas de negocio ellos mismos vayan a llevar estas aplicaciones a la nube, o si no, lo que estamos viendo mucho en el mercado y que estamos ayudando a través de nuestros servicios es la migración acelerada. Y lo que llevamos a la migración acelerada es
este centro de excelencia de la nube que no solamente define los estándares, las arquitecturas y el soporte del gobierno, pero a su vez ayuda en el tema de recursos para la migración de las aplicaciones que cada una de las líneas de negocio necesita llevar y dando soporte en el training y en la operación de estas aplicaciones que van a ir a la nube. Entonces, teniendo esta migración acelerada a través de un Cloud Migration Factory, es donde vemos el más uso de los beneficios y la forma más rápida de obtener ese return of investment de cuando van llevando las aplicaciones a la nube. No es fácil, no es fácil porque requiere una inversión mucho más extensa que una migración incentivada en vez de acelerada. Se necesita tener el buy-in de los mayores directivos para poder soportar esta migración en todas las líneas de negocio. Pero es la manera donde vemos empresas líderes en el mercado financiero aquí en Estados Unidos adoptando estas soluciones de migración aceleradas para poder mitigar problemas que ya tuvieron en este año que pasó con COVID por el tema de performance y rendimientos y capacidades que tuvieron que implementar y ajustar. Entonces, es uno de los componentes principales por ahí que se necesita. Ahora, ¿cómo mantengo el ritmo una vez que ya tengo definido el caso de negocio y ya estoy migrando? ¿Sí? Hablamos un poquito, no quiero tomar todos los temas aquí, quedan 2 minutos, pero uno de los componentes que hablábamos es la automatización. ¿Sí? Es claro que no solamente se necesita automatizar en la parte de operaciones o de controles, pero también de seguridad, ¿sí? Creando le llamamos Single Pane of Glass, que es un modelo de automatización de todos los controles a través de todos los proveedores de servicio de nube, CSP, para poder ver cómo está ubicada mi infraestructura, que antes solamente podía tener un par de herramientas para hacer el análisis de toda la infraestructura. Ahora mi infraestructura está diversa en múltiples proveedores. ¿Cómo puedo tener poder hacer ese mismo análisis que sea efectivo para la línea de negocio, poder leer en dónde están necesitando ayuda o ser un poquito proactivo en el tema de remediación de problemas en el mercado? Tener el apoyo ejecutivo, tener el buy-in de los CTOs, CEOs, CIOs, CISO para poder desarrollar ese caso de negocio, poder implementarlo, poder hacer la migración y las operaciones. Sin ese buy-in, la verdad que es muy difícil poder hacer la migración efectiva de las aplicaciones. Y empezar con uno de los puntos principales en todos los casos de negocio es definir la estrategia, ¿sí? Definir que todo lo nuevo va a ser construido en manera ya sea open source, utilizando sistemas nativos de los proveedores de nube o utilizando soluciones prefabricadas ya del mercado a través de los proveedores de servicio o los proveedores de software. Y tener pensado que si yo dicto que todo lo nuevo va a ser en la nube, poco a poco me van a ir llevando las aplicaciones que tengo ya on-premises a los servicios que puedo tomar en la nube. Y todo esto lleva a que el tema de capacitación y el uso de herramientas que puedan ayudar al personal existente en la parte de arquitectura de operaciones, poder soportar estas cargas en la nube y poder soportar esta automatización y cambios en el ecosistema que se tiene de infraestructura. La verdad que es un cambio importante y por suerte lo que estamos viendo en el mercado es las compañías no están diciendo no quiero ir a la nube, no quiero ir a un solo proveedor, sino están constantemente haciéndonos analizar y pensar de qué tan rápido podemos ir. Y es por eso que en la última semana EY hizo el anuncio en América del Norte en el establecimiento de un Cloud Enablement Center, un centro de nube,
en Phoenix con una inversión de $1 billón para poder soportar a la región, ayudando a empresas del mercado financiero con equipos en todo el mundo, ayudando a la migración, automatización y arquitectura de aplicaciones en la nube. Eso es todo lo que tengo. Creo que vamos a tener un par de preguntas también, si me equivoco. Me olvidé de traer un poco de agua y me tomé 3 cafés antes de venir a la charla, así que tengo mucha sed. Pues mientras vienen las preguntas, una de las son control de datos y seguridad de datos, en las cuales que dependiendo de los proveedores de servicio en nube, puede una empresa o no, dependiendo del país, adoptar ciertas soluciones. Lo que sí estamos viendo mucho más en la región es en el establecimiento de la estrategia y la arquitectura, y en ciertos países de la región donde ya tienen cierta madurez en las regulaciones de adopción de nube, países como Colombia, países como Brasil, México también, que puede ayudar a la adopción masiva de aplicaciones a la nube. Okay. Una de las preguntas es, ¿cuánto tiempo se requiere para actualizar la estrategia de la nube actual en los bancos? Tema de tiempo de estrategia, lo que estamos viendo lleva 2 o 3 meses hacer un tipo de estrategia. En ciertos casos nos tomó 5 meses por temas de casos de negocio que querían ir a un detalle que era muy particular. En ciertas, eso es en Latinoamérica, en ciertas empresas en Estados Unidos, lo hicimos en 1 o 2 meses, en las cuales ya teniendo la predisposición en cierta empresa fueron del Board of Directors para ir a la nube, la verdad que la disposición de datos y la disposición del tiempo para poder aprobar estas estrategias de negocio la hacen mucho más fácil adoptar. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes en una organización en la adopción de la nube? Muy buena pregunta. Yo creo que lo tomaría en 2 fases. Una, desentimando la complejidad que se lleva a la adopción a la nube, no teniendo en cuenta las integraciones que se tienen entre las diferentes dominios de la organización. Tener esa sincronización entre seguridad, operaciones, arquitectura, negocio, datos, operaciones, la parte de riesgo, la parte de management, tener la integración de ellos, no solamente para tener el buy-in, pero también para desarrollar esas arquitecturas, dar soporte a las migraciones mientras se van pasando a la nube pública o nube privada. Ese buy-in es crítico al principio. Y la segunda es el traslado del conocimiento o el skilling de los recursos. En muchas de las empresas donde lo estábamos ayudando a hacer la migración a la nube, tuvimos que poner en pausa por un periodo de tiempo por no tener en la empresa misma la capacidad para soportar las operaciones efectivamente de estas aplicaciones que se estaban llevando a la nube. Nosotros estábamos encargados de la migración y el banco estaba encargado de la operación, y ellos no tenían los recursos con los conocimientos para poder dar soporte a la velocidad que estábamos haciendo la migración para esa empresa. Entonces, esa parte de transferencia de conocimiento, reskilling de los recursos es crítico para
no solamente para acelerar la migración, sino para darle soporte en largo tiempo. Ok. Otra pregunta. ¿EY apoya a las organizaciones en revisar su estrategia y gobierno en la nube? Sí, efectivamente, eso es, se dice el bread and butter, es lo que más trabajamos en la parte de estrategia y gobierno, refinando ya sea lo que ya se han establecido o ajustando las nuevas necesidades o creándolo desde cero a estas empresas. La verdad que es algo que venimos trabajando desde hace 6 años cuando empezamos todo el tema de nube en EY. ¿Cuál sería el mayor reto de una empresa para iniciar su proceso de transformación? Creo que habíamos hablado, es el buy-in del negocio. Muchas veces nos pasa que, doy un caso específico que me parece se asimila a muchas de las empresas. Muchos de los procesos de adopción a nube se enfocan en la reducción de costo. Y cuando vas a enfocarlo cuando lo llevas a un Board of Director y ves que la reducción de costo a corto plazo, la verdad es inexistente, es ahí donde se empieza a evaluar por qué voy a llevar a la nube, ¿sí? Y es costo mi verdadero motivo de ir a la nube. Y en muchos de esos casos pasa que el costo o la reducción de operaciones, el costo de operaciones pasa a ser a segundo plano, en los cuales los beneficios de nuevas modalidades de servicio, de nuevos ingresos, pero más que nada lo que estamos viendo es en la adquisición de nuevo talento, ¿sí? Se ve mucho donde tener que soportar las aplicaciones en el lenguaje o en la infraestructura que se tiene actualmente, por ahí no puede traer tanto talento de la industria o del mercado como si me voy a herramientas donde tenga más uso de open source o servicios en la nube. Entonces era fundamental poder enfocarse en ese sentido, en la parte de workforce management y change management. Y me parece que esa fue la última pregunta que podemos abarcar. ¿Es así? Ok. Bueno, lo dejamos por la sesión, pero tenemos los stands activos para que puedan visitarlo y tienen la información de contacto donde pueden mandar las preguntas y con todo gusto podemos responderla y ayudarlo en el camino a la nube. Un gusto poder estar con ustedes y muchas gracias.